Bienvenidos al lanzamiento de esta segunda edición de El Diablo También, escrita por Martín Sepúlveda y ilustrada por Faca Sol. Antes de partir, queríamos pedirles que se presenten, como que nos cuenten un poquito del proceso del libro, que como es la segunda edición igual tiene harta historia, y también para que se den a conocer ante nuestro público. ¿Parto yo? Me llamo Fa, solamente Fa. Solo Fa. Yo, aparte de ser un individuo, soy la mujer de Martín. Y se nos ocurrió embarcarnos en este proyecto juntos y me esforcé por convencer a la Natacha también de que me dejara meterme en el proyecto. Y ha sido una aventura. Estoy muy nerviosa, así que no quiero seguir hablando. Bueno, yo soy Martín, segunda edición con nueva editorial. Gran momento para mí porque este fue mi primer libro, que para sacar la primera edición me demoré como 6 o 7 años en que alguien me pescara. Y cuando la otra editorial dijo, oye, se agotaron todos los tirajes, no vamos a seguir reimprimiendo porque vamos a cerrar. Y dije, oh no, mi primer libro va a desaparecer, ya nadie va a tenerlo, mi segundo libro se va a vender solo. Y en menos de una semana se solucionó porque en Desastres Naturales Seba y la Natacha me dijeron, si ese libro no tiene casa, nosotros lo queremos. Ellos hacen libros ilustrados. Y dije, pero usted hace libros ilustrados. Entonces ilustremos cada cuento. Y fue acá porque que mi primer libro, que me costó tanto, alguien lo valore lo suficiente para querer reeditarlo y en una edición más trabajada, más bonita, ilustrada, ya era bacán. Y después cuando cachamos que lo podíamos hacer con la FA, trabajando juntos en la casa, fue demasiado mejor. Entonces fue como cuando confluye todo, como mi primer libro con mi primera y única esposa. Muy bien. Y eso, así que día muy especial. La primera edición de este libro la saqué en pandemia, nunca tuve lanzamiento, se tuve un Zoom. Así que es la primera vez que lanzo este libro con público. Un día feliz, un día de orgullo y de mucho agradecimiento. Se me olvidó presentarme, yo soy Natacha Navarro, soy la editora de Desastre Natural y acá está Francisco Chilin, que hoy día nos acompaña, editor, ilustrador, escritor y músico también, por lo que estuve viendo ahí en la biografía. Trabaja en Viuda Negra. Viuda Negra y en otra más, o solo en Viuda Negra. Solo en Viuda Negra. Muy bien. Está divorciado. Verdad, sí. Hoy día vamos a conversar sobre este libro. La idea es hacer una pequeña presentación y ahí si ustedes después tienen alguna pregunta, cualquier cosa, nos la pueden hacer a nosotros o acá a los autores. Así que, por favor, Francisco, ahí Sí. tienes todos los apuntes, entonces. Sí, lo hice así. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme. Es una presentación sencilla. En el fondo, cuando uno presenta un libro, el anhelo que tiene es decirles, este libro es muy bueno. En el fondo, está súper bien que quieran leerlo, adquirirlo. Y en el fondo, hacer una lectura de él. Entonces yo quisiera invitarles con distintas características del libro para motivarles a leer este texto. Lo primero es que ustedes se van a encontrar con 9 cuentos. Martín, ¿pensaste? Ana, que te pregunto, pero necesito preguntarte, 9 cuentos, ¿tiene para ti sentido esos 9 cuentos? ¿Lo pensaste así o nada que ver? Totalmente aleatoriamente. Cuando lo empecé a escribir dije, no hay cuento. ¿La dura? Sí, sonaba cool, no quería un número par, no sé por qué, me parecía extraño. Y probablemente debo haber agarrado cierta cantidad de libros que me gustaban de cuentos y hartos deben haber tenido 9 cuentos, porque dije 9 cuentos es el número que, considerando más o menos lo largo de cada uno de mis cuentos, que voy a llegar a unas 100 páginas por ahí. Y esa fue... Ya, entonces no puedo decir nada entonces, no, mentira. Es que el número 9 en numerología es el número más diabólico del universo. Tiene una característica.
Ustedes conocen que 666 es el número del diablo, pero en numerología los números se reducen teosóficamente y se hace 6 más 6 más 6, que da 18, y 1 más 8 da 9. 9 también es un número que uno lo multiplica por cualquier número, sale un resultado y uno suma todos los números y vuelve a dar 9. Es un número súper especial, un número que implica cambios, un número que generalmente se lo otorga al mal. Yo pensaba que era por eso, pero si no, bacán. O sea, sí. Todavía, Es que me interrumpiste, iba a ser continuar. La tercera edición, no sé. pero todavía mejor. Y yo quería invitarles a leer este libro y quería destacar 3 cosas muy importantes. Primero, los textos, ¿verdad? Los textos y la escritura de Martín es una escritura sencilla, concreta, cercana. Nunca utiliza o procura no utilizar palabras rebuscadas, no intenta perder al lector con mero juego del lenguaje, sino que intenta acercar la lectura, y eso ya es motivo suficiente para querer leer. Uno se adentra en la lectura, en vez de estar así como, oye, ¿qué quiso decir? ¿Qué pasó acá? Y ese estilo directo también es entrar de lleno a los temas que trabaja Martín. Y es aquí donde yo quisiera hacer el primer punto inicial, porque un libro construido de esta manera permite que cualquier persona pueda leerlo y no por ello está desprovisto de misterio. ¿Qué piensa uno? Que todos los libros que están poblados de misterio son libros rebuscados, difíciles, rimbombantes, medio barrocos. En realidad no. El diablo también está lleno de misterios, pero es de fácil acceso y eso genera todavía, o sea, eso es todavía más difícil de hacer. Ustedes se van a dar cuenta que los libros que son más inexpertos, que a uno no le gusta tanto, es porque intentó expresar una idea, muchas comas, mucho inciso, ay, no sé cómo hacerlo, y uno se enfrenta a eso. Parece haber mayor soltura en la escritura de Martín y eso ya es, como les dije, un aliciente para querer leer. Y dentro de todos los temas que trabaja, que son varios, yo seleccioné 3 y quisiera justificar por qué me parece que aborda bien esos 3 temas. Yo puse el horror y el mal como gran primer tema, la muerte y la violencia. Ustedes saben que son temas difíciles. ¿Cuántas veces a uno no le... o sea, cuántas veces no se hace la crítica? ¿Por qué estás hablando de violencia? Siendo que hay mucha violencia en el mundo, ¿cuál sería la gracia? ¿Cuál sería la gracia de hablar del horror, por ejemplo, si el horror está siempre presente? Y me parece que el libro de Martín da una respuesta. Nadie quiere evitar el horror en la vida real, pero en la ficción se sublima. Es en el fondo, transformo algo que está inserto en la naturaleza humana, lo transformo en algo artístico y ya adquiere algo mucho más llamativo, mucho más interesante. A mí no me sirve que me chorreen con sangre, me corten los brazos, me saquen los dientes, no sale eso en el libro, pero no me sirve, no me funciona, no me agrada. Pero si lo leo en un texto que es parte de lo que ocurre en nuestra naturaleza humana, si se ficcionaliza, se transforma en algo interesante y cercano. Y eso es lo que primero me parece muy bien que logra Martín en el texto. Porque además es sutil. Yo de hecho, en la otra paginita, bueno, eso viene después, ¿te gustaría comentar algo mientras tanto? Así como... Sí, ahí podemos comentar, por ejemplo, que casi fueron 10 cuentos, pero por temas de tiempo. Entonces, como quizás estuvo el diablo haciendo de las suyas Siempre para está. que fueran 9. Sí, quería hacer esa pequeña acotación porque Martín me dijo, hagamos otro, y yo dije, no alcanzamos, lo siento mucho. No, pero estuvo perfecto. Sí. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que otra potencia es que el horror no tiene por qué estar en lo paranormal. No tiene por qué estar en historias de fantasmas o monstruos de todo tipo. El horror está súper cercano a nuestra experiencia. No les quiero spoilear, pero por ejemplo... ¿Sí? ¿La dura? Bueno, spoileo. Al final todos les va mal. No, hay un cuento que se llama Basura, donde quien narra es un guionista, es un productor cinematográfico. En realidad en el cuento no está claro si es simplemente un director, un guionista, ¿verdad? Pero es alguien que trabaja con ficción. Y él trabaja con ficción y crea una historia de terror, vive una experiencia, pero la experiencia real que vive, aparte de la historia de terror que escribió, es peor. O sea, la realidad que habita el guionista, más allá de su imaginación, termina siendo más catastrófica, más terrible, más espantosa.
Y ese juego que te pegáis me parece súper interesante. Felicidades. También se van a encontrar con historias familiares. ¿Saben lo que creo yo? Que el horror funciona aquí como funciona el futuro en la ciencia ficción. Ustedes cachan que si leen a alguien como Philip K. Dick, a la Ursula K. Le Guin, a la Octavia Butler, se van a encontrar con periodos futuros. Pero lo más importante es cómo la experiencia humana, puesta en esos límites, deviene, se desarrolla. En este caso, cómo se comportan los personajes, cómo funcionan las historias familiares, las inquietudes, los miedos, todos los procesos relacionales cuando tenemos un evento terrorífico que está presionando a que las cosas se apuren, a que las cosas ocurran. Eso también me parece que está súper bien logrado. ¿Qué más? También quisiera hablar un poquito de la muerte. ¿Por qué? Porque en todos estos textos ustedes van a tener o se van a encontrar con la muerte. Pero no es tan fácil como decir, ah, ya se murió un personaje. Yo diría que no. Yo diría que la potencia es la muerte como telón de fondo y nuevamente, como algo que podría ocurrir, que está siempre latente y que permite que todo texto funcione muy bien en cuanto al conflicto y la tensión. El conflicto y la tensión en un cuento es pero radicalmente importante. Les va a pasar muchas veces leer otro tipo de cuentos no brillantemente escritos como estos, pero otros cuentos donde ustedes dicen, ¿y cuándo empieza el cuento? Y como que página tras página tras página. ¿Y esto de qué se trata? Martín lo deja claro a la segunda, a la tercera, quizás antes, y eso hace que maneje muy bien la tensión. Pero sobre todo, y esto es lo que me parece más bacán, a veces la muerte en el texto parece ser una mejor solución que el día a día de las personas. Y eso es lo realmente terrible. Cuando un personaje preferiría morir antes que vivir el tiempo que está viviendo, es brígido. O sea, es mucho más fuerte que tenerle miedo a la muerte. Y ya el último tema que les quería comentar, que me parece bellísimo, es cómo Martín aborda la violencia, ¿sí? También me voy a hacer cargo de lo que hizo Fa. No quiero dejar de lado, pero es que tengo de hecho algunas palabritas para el trabajo que hiciste, que me parece muy bacán. Es sutil, Martín. Hay textos en que no, yo sé. Hay textos que son más brutales que otros. Pero yo me daba cuenta que en una parte, 3 líneas de cada cuento se daba el permiso para volverse realmente brutal, ¿verdad? Y no perder con eso ni la elegancia ni la sutileza. Hay un cuento en particular que ya se desmadra, creo que es el último, pero no hay problema. Pero generalmente es elegante y sutil. Y por ejemplo, en el primer cuento, El Diablo también, una historia familiar, donde hay un conflicto con el padre, un hermano muerto, es una historia muy familiar, sale la siguiente joyita. Una página web subió fotos de Lucas con las manos amarradas y los dedos cortados, un globo ocular colgando a medio aplastar. Lindo. Es la manera explícita de narrar el horror, pero todo el resto del cuento no vuelve a aparecer algo tan explícito como esto. Siguiente ejemplo. En Velcro, uno de mis favoritos, entrañable Velcro, dice lo siguiente. Soñó con manos y dientes que le quitaban la piel para cubrirlo con pelajes caninos. Y uno dice, qué buena imagen de sueño. O sea, qué terrible que me pasa a mí. Así como que rico el sueño. No, pero eso es lo bonito de la ficción, o del horror en la ficción. Me cargaría que me sacaran la piel vivo, que me desollaran. ¿A quién le gusta eso? Pero como imagen, ¿queda la duda? Sí, igual. Pero eso mismo. Y aquí tengo otro que me gusta mucho que aparece en el cuento Otra Bestia. Dice, la mano mordida, este texto es muy bueno. La mano mordida seguía expulsando sangre, que chorreaba desde las sienes de Florencia, mezclándose con las lágrimas a la altura de los ojos y cayendo a goterones sobre el vello púbico de Gabriel. Sacado de contexto suena rarísimo cómo llegamos a esta escena, pero van a ver que tiene mucho sentido. Y finalmente, para cerrar esta parte, todo esto que les estoy contando, si me lo contaran a mí como lector, yo diría, voy, este texto está buenísimo, quiero puro leerlo. Espero que a ustedes también les pase, me imagino. Hay 3 figuras que destaco, que narra Martín, que le quedan muy buenas. La figura del diablo, no solamente, esto se llama el diablo también, pero en realidad no vamos a ver un personaje con cachos, cola y patas conocerse las patas como de cabra. Vamos a encontrar personajes que encarnan el mal, ¿sí?
Y estos personajes que encarnan el mal están muy bien tratados, porque no siempre son malos per se, sino que a veces las experiencias de la vida les hacen perder la cabeza. Eso también es muy interesante. Conflictos padre y madre, todo texto debe tenerlos, y aquí también están muy bien narrados. Principal atención, préstenle un texto que se llama La Madre. Pedazo de texto donde, aquí sí que no voy a spoilear porque creo que el decurso del texto es muy importante. Si no, no podría contarles qué pasa, pero también es súper importante. Y la figura del perro. La figura del perro es muy buena. Todos conocemos al perro tierno, al perro amable, al perro mejor amigo de las personas. Pero aquí encontramos dos tipos de perros. El que se desmadra y es más bien un lobo que perdió completamente la cabeza, y el perro abusado, el perro tratado mal, que también está en dos cuentos. Y finalmente, para terminar esta presentación, para invitarlos a leer el texto, quiero destacar la materialidad del libro. Como dijo Natacha, yo también trabajo en una editorial y uno se preocupa muchísimo de que todo quede perfecto y de que el libro no sea solo un texto que uno lea en un PDF, sino que uno agarra el libro, sienta su materialidad, lo vea, lo palpe, lo huela, y el hecho de que esté ilustrado tiene mucho sentido, ¿sí? Las ilustraciones que hizo Fa están, aparte de buenísimas, trabajadas con una técnica en especial. Si no me equivoco, es carboncillo, ¿verdad? Se ve también el color blanco, me imagino que con estos carboncillos que son medio tiza. Y todos los dibujos, todas las ilustraciones están hechas a mano alzada. Quiero decir, si yo voy a narrar el horror, si voy a narrar el mal, si voy a narrar la violencia, tiene mucho sentido que toda ilustración esté hecha de esta manera más oscura, más manchada. Y ustedes, cada vez que se encuentren con un cuento, se van a encontrar con la expresión o la interpretación que tomó Fa de esos cuentos. Y eso también no es un mero adorno, es una contribución orgánica a lo que se está haciendo. Es el objeto libro en sí, ¿verdad? Y eso me pareció muy pero muy bacán y lo destaco mucho, me pareció buenísimo. Y por último, Natacha, pedazo de edición. Siempre les voy a contar una infidencia. Cuando uno hace un lanzamiento, rara vez ocurre el acto de que uno dice gracias a la editora. Pasa como un poco más piola. El trabajo del editor es un trabajo muy fantasma. Y yo quisiera poner en relevancia el trabajo que te pegaste. Es siempre un riesgo editar un libro. Es siempre un riesgo publicar un libro. Uno no sabe cómo le va a ir, ¿verdad? Y tomar ese riesgo, bueno, el riesgo es menor porque el libro estaba muy bueno, eso ya lo sabemos, pero siempre hay que admirar ese trabajo y también ahí es darte a ti las felicitaciones por el trabajo hecho. Esa era la presentación que quería hacer. Presentación simple. Presentación simple. Yo creo que tenemos que hablar igual de las ilustraciones, como darle un poquito más de... Si tú no quieres hablar tanto, Fa, No, ahora mismo ya se me sí, acabó. ya, bacán. Bueno, como lo que mencionaba Francisco sobre el horror, creo que es algo muy importante y que también aparece en las ilustraciones, como esto de mostrar lo suficiente, como el detalle horroroso, el detalle grotesco, y en ese sentido creo que hay mucho de eso en los cuentos, pero también en las ilustraciones que como... No, bueno, voy a mostrarlas para que quienes no las hayan visto. Son ilustraciones muy oscuras, en las que apenas sale el blanco, y pienso que eso tiene que ver también como con esto de mostrar lo justo, digamos. En ese sentido, ¿estuvo como en tus intenciones? ¿O quizás fue algo más como de la expresión de la raya, como menos pensado? Me pasa en específico con la portada, que tiene esta especie de alas, cuernos que están y no están a la vez, que eso era lo que quería expresar un poco, como algo que está presente sin necesariamente estar como físicamente ahí. Y creo que fue con mucha intención esconder un poco las cosas. Como me gustaría que al leerlo, si le dan un poco de tiempo a las ilustraciones, se vayan encontrando con más cosas. Que hay algo que esté ahí esperando a la esquina para asustarte un poco. Sí, lo bacán también de las ilustraciones, y creo que es algo que juega mucho a favor, es que además de ser muy oscuras, como que cobra sentido al momento, es como un círculo, como que inicias el cuento, lo recorres y luego vuelves a la portadilla, porque las ilustraciones están todas como portadilla, y ahí como cobra sentido. Entonces, en esa lógica, ¿lo pensaste así también? ¿O como tu intención era otra al momento de crear estas portadillas?
¿Como el regreso? Claro, o era como más para el inicio, más que como un eterno retorno. Ahí cuando lo vean van a entender el chiste. el chiste. Me pasa que para mí haber ilustrado el libro Martín, yo leí el libro Martín hace tiempo, cuando sacó su primera edición, y fue como conocerlo. Me habían avisado que habían problemas aquí, pero fue la primera vez que pude como reconocer ese lado de Martín, un lado que piensa mucho en violencia. O sea, Martín es la persona más dulce que conozco, entonces como que yo no había encarado ese lado de él. Y para mí ilustrar sus cuentos fue una conversación con él. Y creo que por eso se da esa sensación de ida y vuelta. Como una conversación continua. Bacán. Creo que en ese mismo sentido, como cuando la fue haciendo las ilustraciones, como yo ya venía de escribir otro libro y estaba muy en el ruedo de vender ese libro y hablar de esos cuentos, fue acá volver a reconocer estos cuentos en las ilustraciones y no en el texto. Porque hicimos el trabajo de reeditarlo, que hay un repaso, pero claro, iba viendo las ilustraciones y era que de repente veía uno y decía como, ya, ese es ese cuento y es esa escena y todo, y de repente miraba otro y decía, ¿qué es eso? Como, ¿qué parte es? Y el otro como, ah, claro, no es una parte, es como la representación de ese momento. Y claro, como no solamente la Faga agarró mi trabajo, sino que yo empecé a reconocer su trabajo en el mío en el suyo, y se empezó a hacer como esa amalgama muy bacán. Y como también de yo ir reconociendo cosas, lo que habláis de la oscuridad de las ilustraciones, que de repente lo estaba mirando y decía como, ¿ahí hay un ojo? Y la gente de decirme que sí, me miras. Pero, y empecé como yo a sentir el miedo que ella había sentido cuando leyó los cuentos. Fue como, también está perturbada. Bacán. Sí, son ilustraciones que hay que observar como bastante. Así como que se me viene a la mente la imagen de cuando uno lee en la cama, así como con una luz de atrás y esta luz que alumbra las hojas, y cuando son blancas es fácil ver el texto, pero en este caso con las ilustraciones oscuras pienso que es como el gesto de acercar la luz y como de empezar a recorrer. Entonces en ese sentido pienso que también le juega a favor al objeto, no solo como un libro de cuentos, sino que también como una propuesta que, si bien es bastante tradicional, o sea, es un libro, un códex así cualquiera, digamos, igual tiene como este juego con un poco más, no sé si desde el objeto, pero sí desde la gráfica, que es algo que nos interesa mucho en la editorial, y pienso también que es algo que les interesa mucho en Viuda Negra, pensando acá en Francisco también. Sí, pues todo el rato es muy importante. Que al final yo concuerdo contigo, una ilustración uno la puede ver al principio así nomás. Por ejemplo, yo les muestro esta, que es otra bestia, me dice, ya, mira, aparece un perrito medio enojado, con dientes filudos, y uno dice, ya, bacán, pero va a leer el texto, va a volver, y si uno se queda mirando, empiezan a aparecer diferentes detalles. En los libros algo pasa mucho, ¿verdad? Que uno puede sacar diferentes interpretaciones de la pura ilustración. Y a mí me interesa mucho saber cómo uno puede expresar desde una materialidad a otra, qué es lo que les pasó a ustedes, ¿verdad? Además creo que ustedes vivieron el proceso, quiero decir, tú viste cuando Fa estaba dibujando, sabías. No hiciste, tú Fa no hiciste eso como no me miren mientras estoy... Algo cotidiano de mi casa es que estoy haciendo cosas y me concentro demasiado y no me doy cuenta y de repente Martín está acá. Así que era un poco imposible tratar de ocultarlo. Pero me parece muy bien, que en el fondo haya una forma de expresión, que los cuentos no terminen allí, y yo insisto, me parece que destacaría mucho la ilustración porque no es un mero adorno, no es un mero complemento. Me acuerdo que de niño había libros que uno compraba, aparecía en la tapa y una ilustración, cuentos de niños, y uno decía como, no, yo les diría que va mucho más allá y que es algo que hay que valorar, y es algo en lo que yo me detendría, aparte de los textos que están bellísimos. Así que eso. Sí, coincido. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, como si quieren interactuar acá con los autores, con nosotros. Yo voy a hacer un comentario rancio, ¿puede ser? No. Sí. Es que lo que pasa es que cuando leí el libro, porque yo leí el libro Martín,
Y cuando te escuchaba a ti, Francisco, a propósito de lo familiar, me pensaba en un concepto que trae Freud a propósito del cuento de Hobbes, que se trata del autómata, digamos, ¿no? Y él habla de un Heimlich, que es cuando lo familiar se vuelve siniestro. Sí. Y que me parece que el libro plasma muy bien eso, ¿sí? Como algo que está tan cercano a nosotros puede volverse tan horroroso. Ese es mi comentario. No es rancio, es que tiene mucho sentido. Entonces como que yo Que igual Me podría avergonzar. creo que ese siempre fue el punto, como que tú lo mencionaste, como lo de la cotidianidad, que se vuelve medio un lugar común, como este libro se trata de que a todos nos puede pasar, como esto también te puede pasar a ti, es un lugar común, pero por algo es un lugar común también. O sea, como que tiene que serlo. Entonces esa idea es lo que tú decís, como para ese horror no es necesario los fantasmas, todo, que igual hay un poco, pero claro, es como es mucho más terrible pensar que a la persona que está al lado tuyo le va a pasar algo terrible, que es muy probable que pase. Todos miren a su derecha y piensen en las cosas terribles que le va a pasar. Sí, esa lámpara es lo más cercano que tenemos a la familia. Pero claro, ese fue el concepto y que creo que también eso hace que el trabajo como entre los dos haya sido tan bacán. Porque somos una familia en nuestra casa, escribiendo sobre familias en sus casas que les pasan cosas terribles y ilustrando sobre eso. Entonces es como... Porque partimos con unos bocetos y yo le decía como, no, algo oscuro y todo, y la fe, y a ella no le gustaban sus propios bocetos hasta que de repente fue como, creo que voy a hacer esto, y lo mostré como, sí, y fue bacán. Buenísimo, me parece bacán. Y creo que ese fue el momento, como cuando conectamos en... Sí, también visión. me costó mucho llegar al estilo o entender cómo expresar lo que quería expresar. Yo soy una persona infinitamente rosada, como a mí igual me gusta, como estoy haciendo un libro con la editorial que tiene que ver con cosas terribles, pero a mí me gusta expresar lo terrible o en talla o en algo muy lindo que te confunda profundamente, así una chica súper poderosa diciéndote así como te vas a morir. Ese es más mi estilo. Entonces como tratar de meterme en la cabeza de Martín y decir como qué es lo que está viendo realmente, fue complicado, como fue ahí un momento de conexión mágica que fue como, espérate, como me estoy esforzando demasiado, como necesito vomitar esto nomás. Y siento que ahí lo liberé y fue mucho más fácil como seguir con el resto de las ilustraciones. Sí. Y creo que ahí también entra el trabajo con la Natacha, como que fue ese momento en el que, porque nosotros primero tratamos como de encontrar algo, pero después cuando la Fa lo empezó a encontrar, ahí sí fue el momento cuando tú le preguntabas si escondía las cosas, que era como cuando ella dibujaba y llegaba un punto que yo no le hacía comentarios, los comentarios los hacía la Natacha. Porque era como, si es que yo comento y en base a eso está ahí trabajando las ilustraciones, no va a funcionar también, porque necesitáis como ir por tu lado también. ¿Seguro? Y ahí claro, era como un trabajo entre ellas, después la Natacha me decía a mí, y yo le decía a ella, y teníamos como este triángulo, y que era como, es que la Natacha me dijo esto, y yo, estamos en la misma casa. Pero... La Natacha me decía, le voy a decir a Martín, y yo como, ¿estás? Sí. Sí, bueno, es una política de la editorial que los dos autores o más no conecten en general, como que nos gusta que cada uno se exprese por su propia parte, porque suele pasar mucho, sobre todo con la persona que escribe, que dice así como, no, esta es mi visión, así como que... Entonces, esta fue una excepción, pero yo creo que fue un resultado interesante porque además ocurre ese diálogo que se da desde otra perspectiva, que es algo que no habíamos abordado en la editorial hasta ahora, y que creo que salió bastante bien, y que además todas esas anécdotas así como más divertidas, así como cuando le escribía a la Fa y luego le escribía al Martín exactamente lo mismo, porque a veces tengo el mismo mensaje, lo copio y lo pego y seguro que están así como, ¿para qué mandarlas? Pero bueno, en fin, detalles ahí del proceso editorial. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, alguna pregunta, cualquier cosa que quieran verbalizar. Aprovechando, porque yo no he leído la primera edición, o sea, yo no tengo idea de los cuentos, salvo lo que presentaron recién. ¿Cómo fue tu proceso de escribirlo? ¿Nacía de una idea? ¿Veías un crimen? ¿Veías las noticias? ¿De dónde sacabas tú la idea para inspirarte para la creación de los cuentos? Bueno, varias de las ideas, pues el libro la mayoría lo escribí en 2016, pero varias de las ideas las tenía así como desde séptimo, octavo básico, que escribía microcuentos,
y como que todavía estaba en ese momento que era muy chico y quería escribir cosas terribles, pero me da cosa como, ya me habían echado a un colegio, había repetido y todo eso, fue como, oh, me van a internar si escribo estas cosas, entonces esperé lo suficiente. Y claro, son ideas, algunas que salieron de la nada, no sé, como en algún momento uno escucha algo, ¿no? O quizás como solo nacieron, y varias que vienen de experiencias personales que no fueron tan terribles como están en el libro, pero que marcaron lo suficiente, como por parte de experiencia. En algún momento terapéuticamente, el psicólogo me dijo como, escribe de tu experiencia, y en vez de escribir como de la experiencia de los violentados, quise escribir de la experiencia de los violentadores, como para encontrarle algún motivo a por qué pasan esas cosas. Y ahí creo que empezó eso, como de repente, claro, si escucho que a alguien le pasó algo, si le da un crimen o algo, en vez de pensar en quiero escribir de esta pobre persona que le pasó esto, digo como, pero ¿qué estaba pensando la persona que hizo esto? Y creo que como en ver esas dos visiones y pensar en cómo me dolería a mí esto, fueron saliendo. Creo que es como un collage de cosas, pero que va más que nada a eso, como a buscar la experiencia. Creo que hay un concepto que lo habla harto, que bueno, como la palabra violencia, que hay gente que dice que es un libro de horror, siempre he dicho que es un libro de violencia. Porque quise hacer un libro reivindicando no la violencia, sino lo que produce la violencia. Como que creo que en el terror, en el cine de terror, gore y todo, como que de repente se volvió muy como, oh, cacha, están cortando una mano, y no se habla mucho, más allá de mostrar el grito, no se habla mucho de cuál es la emoción que eso produce después, o en el momento. Creo que ese era el punto, de dónde vienen esos cuentos, de decir cómo la violencia produce cosas que no solamente son la muerte no es lo peor de la violencia. ¿Eso? Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hay un perro arriba. Sí. ¿En serio? Ahí sus patitas se las Qué lindo. Sí. Ya, pues bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Ahora pueden levantarse, pueden tomar un vinito, una cerveza, agüita también. Y comprar el libro, por supuesto, que está a la venta, disponible acá en la librería. Así Para que, ustedes y todos sus amigos, lleven mucho. sí, sí. Vale. Buen precio. Y con la inflación, como hablamos al Sí, principio, sí. mejor aún. Eso, pues muchas gracias.